Hola a todos, mi nombre es Damián Españolo y este es el seminario número 2 del módulo de Fisiología Cardiovascular. Hoy vamos a hablar de electrocardiograma normal y sus fundamentos. Los objetivos de la clase de hoy son analizar la actividad eléctrica del corazón como un fenómeno vectorial tridimensional e interpretar el trazado electrocardiográfico en relación a los vectores principales. Estos dos puntos van a permitir entender las bases teóricas que explican la comprensión del electro y los elementos principales que lo componen. Y en la segunda parte vamos a analizar la parte más práctica, que es la lectura de un trazado, y vamos a intentar identificar el ritmo sinusal, el cálculo de la frecuencia cardíaca y la determinación del eje eléctrico promedio del corazón, e interpretarlo esto en rango a la normalidad. Una forma muy simplificada de explicar qué es un electrocardiograma es definirlo como un trazado que registra la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo, a través de electrodos que están ubicados en la superficie corporal. Este hecho ya nos da una idea de que algo que nos permite analizar la actividad intrínseca eléctrica del corazón a través de un aparato que está por afuera del cuerpo, y implica no invadirlo, implica no acercarse directamente al corazón, lo convierte justamente en un método diagnóstico de extrema utilidad en la práctica médica diaria, en general, y en la práctica cardiológica en particular. Desde su desarrollo y su invención hace más de 100 años, el electrocardiograma se transformó en una de las herramientas más importantes que tenemos para definir un sinnúmero de patologías cardíacas y trastornos específicos de la conducción eléctrica del corazón. Y al realizar un electrocardiograma obtenemos algo como esto. Sobre la base de un papel milimetrado que va avanzando a través de un rodillo del electrocardiógrafo, hay una aguja que se mueve a medida que registra la actividad eléctrica del corazón, y obtenemos este dibujo, ¿sí?, que nos representa en el eje de las ordenadas la actividad eléctrica medida en voltios, en milivoltios de hecho. En el eje de las abscisas lo que tenemos es el tiempo, el papel milimetrado. Ahora vamos a ver en unas diapositivas más, al moverse a una velocidad estandarizada me determina un tiempo que es medible. Pero para obtener un electrocardiograma necesitamos de un aparato llamado electrocardiógrafo, que es básicamente la máquina que, conectada al paciente a través de electrodos en la superficie de la piel, va a registrar la actividad eléctrica, y a través de un rodillo vamos a mover el papel milimetrado que va a permitir que ese trazado se transforme en un dibujo legible. Esta primera foto nos muestra el primer electrocardiógrafo inventado por Beethoven hace más de 100 años. Y acá tenemos los electrocardiógrafos más modernos, que son los que se usan habitualmente en la guardia de los hospitales, como el que van a entrar ustedes en un par de años cuando empiecen la UDH. Lo interesante del electrocardiógrafo es que, eh, si bien el electrocardiógrafo de Beethoven era un armatoste que ocupaba media habitación, el que tenemos ahora, la única diferencia que hay es el tamaño, porque lo que nos permite registrar es lo mismo y la información que podemos obtener del corazón del paciente es prácticamente igual. Por eso, antes de ponernos a analizar un electrocardiograma propiamente, es fundamental detenernos a analizar cuáles son los fundamentos que explican su entendimiento, dado que son los mismos que se utilizaban en un electrocardiógrafo como el de Beethoven, tanto como un electrocardiógrafo moderno y digital como el que usamos hoy por hoy en un hospital. Para tener un electrocardiograma necesitamos dos elementos fundamentales. El primero, obviamente, es el corazón. El corazón, como vimos en la clase pasada, está compuesto de sus unidades funcionales, los miocardiocitos, que son células eléctricamente activas. Esto significa que pueden variar su potencial de membrana, su voltaje, en función del tiempo. Y una característica interesante que tienen las células cardíacas es que varían este voltaje de manera ordenada y secuencial a lo largo del tiempo, lo cual las hace predecibles en ese sentido y reproducibles entre diferentes personas. Pero lo que analiza el electrocardiógrafo, a través de los electrodos ubicados en la piel, no es la actividad eléctrica de una sola célula, sino del conjunto de la masa cardíaca, que se comporta como un sinsisio y también tiene la particularidad de que lo hace de manera secuencial y ordenada. Hay una parte del corazón que se activa eléctricamente primero y
una parte que se activa después, y eso hace que una gran masa de músculo se active primero y luego otra, y esto es lo que podemos medir desde lejos, de las extremidades del cuerpo, con un electrocardiógrafo. El segundo elemento, ya lo anticipé, es justamente el electrocardiógrafo. Es un aparato estandarizado, es un voltímetro, es un aparato que mide voltaje, me transcribe la información de voltaje en un papel milimetrado, con electrodos colocados en lugares que están estandarizados en todo el mundo. Cualquier electrocardiógrafo en cualquier lugar del mundo debe tener los electrodos ubicados en el mismo lugar para que todos podamos entender la información que miramos cuando vemos un electrocardiograma. Y lo que me permite justamente esta colocación estandarizada de los electrodos es definir las derivaciones, los observadores de la actividad eléctrica del corazón. Vimos también la clase pasada que a grandes rasgos en el corazón tenemos dos grandes tipos de células. Aquellas encargadas de conducir el impulso eléctrico, también llamadas células cálcicas o fibras lentas, y aquellas encargadas de generar la contracción mecánica a través del impulso eléctrico, también llamadas células musculares ordinarias, fibras rápidas o fibras sódicas. Y justamente esta organización que tiene la histoarquitectura cardíaca, la que permite que la actividad eléctrica sea extremadamente ordenada y secuencial. ¿Qué significa esto? Que el impulso eléctrico, en condiciones normales, empieza en un punto específico de la estructura cardíaca, termina en otro, y en el medio hay una serie de pasos que, como dije recién, en la mayoría de los casos normales se deberían producir en todas las personas. Esto es, en primer lugar, a partir de la generación del impulso en el nodo sinusal, la activación del músculo auricular, o sea, despolarización auricular, generando lo que conocemos como onda P, el pasaje del impulso eléctrico a través del nodo AB, para luego llegar a la masa ventricular, generando la despolarización ventricular, lo que se traduce en el electrocardiograma como complejo QRS, y por último, la repolarización de la masa ventricular, lo cual se observa en el trazado como la onda T. Existen varios modelos teóricos que intentan explicar el funcionamiento del electrocardiograma. Uno de ellos es el modelo vectorial, que es el que voy a utilizar hoy para explicarles esto. Es el más difundido, en mi opinión también es el más fácil de entender. A modo de comentario, existen otros modelos teóricos que intentan explicar el funcionamiento del electrocardiograma. Son un poco más precisos, son mucho más complejos y no tienen tanta utilidad para un primer acercamiento al electrocardiograma. El modelo vectorial establece a grandes rasgos que un electrodo explorador, en este caso representado con la letra A acá, que es el que va a obtener la información de la variación eléctrica que ocurre en el corazón. En un caso hipotético en el que el corazón está totalmente polarizado, supongamos que todas las células miocárdicas en un momento dado se encontraran en la fase 4 del potencial de acción, o sea que están con el potencial de membrana intracelular negativo y por ende el exterior negativo. En ese caso, con todas las células polarizadas, el electroexplorador no vería la presencia de ningún dipolo, no vería ninguna variación del potencial eléctrico en diferentes partes del miocardio. Pero si en un determinado momento una parte de la masa cardíaca comienza a despolarizarse, aparece algo en esta masa que antes no estaba, que es el dipolo eléctrico, ¿sí? Que es un sector de la masa cardíaca que tiene una parte positiva y una parte negativa. Eso es lo que nosotros en teoría denominamos dipolo eléctrico, y le damos una representación vectorial porque ese dipolo tiene una posición específica en lo que es la masa cardíaca, en la estructura tridimensional cardíaca, tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo, o sea, hay una cantidad de masa que tiene una parte positiva y una parte negativa. A modo de convención también, esto no se los había dicho, pero
decimos que el electrodo explorador, por convención, va a dibujar una deflexión positiva cada vez que observe un dipolo o un vector desde su cabeza positiva. ¿Bien? Esto en el gráfico que va a la derecha lo vemos de una manera más simplificada, como si fuera una célula aislada. Aclaro y les recuerdo nuevamente que el electrocardiógrafo, los electrodos, no analizan la actividad eléctrica aislada de una célula, sino que observan las variaciones del potencial eléctrico en grandes masas cardíacas. Afortunadamente, como les dije antes, al tener un comportamiento tan ordenado y secuencial, puede ser explicado con algo tan sencillo y tan simple como es un dipolo, un vector. Entonces, nos encontramos acá en la mitad del fenómeno, en el cual una parte del corazón se está despolarizando y otra parte todavía no lo hizo. Y tenemos al electrodo explorador que está observando un dipolo en una posición tal que genera una deflexión positiva. Esta deflexión positiva termina y vuelve a cero, como ven acá, cuando toda la masa miocárdica pasa a estar despolarizada, o sea, cuando nuevamente deja de haber un dipolo eléctrico y pasa a haber una homogeneidad en el potencial eléctrico de toda la masa cardíaca. Estos gráficos que les estoy mostrando son de extracciones del libro del Valle de Luna. Es un muy buen libro como para tener un primer acercamiento al electrocardiograma. Es un libro escrito originalmente en español por un cardiólogo español. Y acá lo que nos muestra es una continuación de lo que vimos en la diapositiva anterior. Pero en este caso, a partir de un fenómeno en el cual todo el corazón está despolarizado, empieza a ocurrir un fenómeno de repolarización. Pero la repolarización, particularmente, y estar bien representado en el Valle de Luna, no ocurre de subendocardio a subepicardio como ocurrió la despolarización, sino que ocurre de manera inversa, de epicardio a endocardio. Esto determina, en el momento que empieza la repolarización, el dipolo, en este caso, que vuelve a aparecer, que determina una nueva onda positiva, ¿sí? Representa un dipolo que tiene con la cabeza positiva mirando nuevamente al electroexplorador, y la razón por la cual vamos a ver más adelante, en la mayoría de las derivaciones, cuando observamos la repolarización, tiene la misma polaridad que la despolarización. Y a grandes rasgos en la masa ventricular eso ocurre de manera opuesta, pero desde el epicardio hacia el endocardio. Si continuamos con este fenómeno, va a haber un momento en el cual nuevamente todo el ventrículo va a estar repolarizado. ¿Sí? Acá de alguna manera estaría representado el extracelular. Y nuevamente esta onda positiva volvió a cero, dado que ahora no hay ningún dipolo y por ende el electrodo no tiene ninguna información para brindar. Por supuesto que el modelo vectorial tiene algunas limitaciones, pero a los fines prácticos sirve para entender esto. O sea, si lo queremos explicar de manera más realista, imaginémonos que esta figura representa una porción de la masa ventricular y que una porción de la masa ventricular está polarizada y otra se está despolarizando, y eso genera un gran dipolo, en este caso de masa cardíaca, que tiene una dirección, un sentido y un módulo específico. A medida que más masa ventricular se va despolarizando, va cambiando la posición de este vector hasta que nuevamente llegamos a un estado de total despolarización. El modelo vectorial lo que busca es tratar de encontrar el vector resultante de esto, que es lo que nos permite comprender, entre otras cosas, por ejemplo, el eje cardíaco cuando observamos el QRS.